Quien logró introducir en Inglaterra el famoso diamante era un tal Thomas Pitt, individuo que había partido hacia la India en su juventud con el objeto de proporcionarse allí una fortuna ilícita a expensas de la Compañía de las Indias Orientales. Thomas Pitt, hombre apasionado, de carácter obstinado, autoritario, despiadado hacia su familia y sus subordinados, había pasado años enteros estafando a los funcionarios de la Compañía por tierras de la India. Thomas Pitt saboreó las mieles del triunfo el día que los directores de la Compañía de las Indias Orientales lo nombraron gobernador de una extensa zona de sus dominios indianos, a fin de no tenerlo por más tiempo como subrepticio adversario. Ocupó dicho cargo durante 11 años y fue un excelente administrador. No cabía duda de que Thomas Pitt, si bien luchaba con denuedo y codicia por sus intereses personales, también lo hacía por los de su patria. Gracias a sus funciones administrativas pudo adquirir el enorme diamante que le granjearía una gloria altamente productiva. A su regreso ingresó a la Cámara de los Comunes como un Wright convencido y estrictamente ortodoxo. Los Tories profesaban un odio cordial a aquel hombre, para quien todos los jacobitas no eran más que agentes del diablo. El gobernador, así lo llamaban, permaneció en continua desaveniencia con su familia. De hecho, solo congeniaba con uno de sus parientes, su nieto Guillermo, un muchacho, solía decir, del que cabe esperar muchas cosas. El viejo pirata legó al joven Guillermo una renta de 100 libras anuales y también su carácter explosivo, una tendencia política concreta y una taxativa en favor de los Wright y una molesta predisposición a la gota. Un orador fogoso y espectacular, Guillermo Pitt confesó un día que sus estudios en la Universidad de Eton fueron para él un verdadero suplicio. La disciplina vigente en los colegios ingleses en aquella época era sumamente rigurosa, por no decir bárbara. Guillermo Pitt asistió a las aulas de Eton desde 1720 a 1730. En 1735 ingresó en la Cámara de los Comunes y 10 años después al gabinete. Otra decena de años más tarde se hallaría al frente del gobierno de Inglaterra. En el siglo XVIII la elocuencia política había alcanzado en las cámaras de los comunes un nivel no conocido desde la antigüedad clásica. En este terreno, Guillermo Pitt superó con mucho a todos sus colegas. Sus enemigos lo acusaban ciertamente de embustero y farsante, y no puede negarse en efecto que fue un auténtico y excelente actor, aptitudes y cualidades dramáticas que eran muy apreciadas por su amigo Garrick, uno de los genios del teatro inglés. Guillermo Pitt poseía en alto grado el sentido de los efectos escénicos. Acudía a la Cámara de los Comunes apoyado en muletas y con las piernas rígidas a causa de la gota, envueltas en aparatosos vendajes. Ahora bien, Pitt era algo más que un actor genial. Su rostro correcto y finamente perfilado, sus ojos profundos y centelleantes y una gran nariz aguileña le conferían una majestad innata. ¿Acaso ello, por sí solo, pudiera explicar el ascendiente que lograba sobre amigos y enemigos y la admiración explosiva que suscitaba en el pueblo? Incluso suponiendo que este fuera el último día de mi vida, me presentaría ante la Cámara de los Comunes, exclamó Pitt en cierta ocasión, pues creo que la situación del país está infinitamente peor que mi estado de salud. La frase puede saber a pura retórica y a una de las tantas triviales exageraciones, pero en su caso no era así. Se consideraba capaz de cualquier cosa por amor a Inglaterra. Pitt se diferenciaba mucho del tipo de estadista predominante en la política inglesa desde la dimisión de Marlborough. Trató de sustituir el pragmático common sense de Walpole por el entusiasmo y la antigua prudencia por la decisión. Perpetuamente obsesionado por la idea de perder algo, Walpole se había contentado siempre con conservar cualquier bien adquirido. En cambio, Pitt empleó a fondo la audacia para edificar el futuro. «Procurad ver más allá del presente, más allá de los límites del día en que vivimos», exclamaba. 2 episodios de la biografía de Pitt nos revelan la opinión de sus contemporáneos. En 1744 falleció Sarah, la anciana duquesa de Marlborough. Durante sus últimos años, Sarah no había cesado de criticar a Walpole. Cuando se procedió a abrir su testamento, el mundo pudo enterarse de que la duquesa había otorgado la suma de 100.000 libras a Pitt, en testimonio de aprobación por la noble lucha que mantenía para conservar las leyes tradicionales de Inglaterra y salvar al país de una catástrofe. Se trataba de una cantidad fabulosa. 20 años más tarde murió William Vincent, antiguo miembro del partido de Wright en tiempos de la reina Ana, que se había retirado del gobierno junto con sus amigos políticos en 1710-1711, es decir, cuando Bolingbroke y Harvey consiguieron el poder a costa de abandonar a los aliados de Inglaterra y concertar una paz por separado con la Francia de Luis XIV.
A su muerte legó extensos dominios territoriales y 3.000 libras de renta a Guillermo Pitt. Lo curioso es que el heredero no había visto jamás al donante e incluso ignoraba probablemente su misma existencia. Tales legados le venían ciertamente muy a punto, pues gracias a ellos Pitt podía mantener el único tren de vida que, según los cánones de la época, convenía a un caballero, la existencia propia de un rico terrateniente. Pitt adoptó como suyo el gran objetivo de Marlborough, vencer a Francia. Le apasionaba la historia de Inglaterra más que ningún otro tema. El señor Pitt, comentaba un diplomático francés, está versado en todo lo que se refiere a la historia moderna, pero es casi un profesor en cuanto a historia inglesa. Se interesó ante todo por aquel apasionante período que terminó orientando al país hacia la gloriosa revolución de 1688. De hecho, los intereses de Pitt llegaban más lejos que los de Marlborough, pues no consideraba únicamente Inglaterra en sus relaciones con Europa, sino también con el resto del mundo. Pitt tenía siempre presente en su ánimo las colonias inglesas y los navíos británicos que navegaban en todos los mares del globo terráqueo. Para conservar esta privilegiada posición trataba de emprender una ofensiva general contra los Borbones, sus ejércitos, flotas y agentes comerciales en cualquier parte en que se encontraran. Muchos ingleses evidentemente no podían o no querían comprender a Pitt. Este, arrebatado entonces de indignación, los perseguía despiadadamente. Desarrollo espiritual. John Locke. El siglo XVIII señala la época en que Gran Bretaña se coloca de improviso en situación de primera potencia mundial y también señala en las Islas Británicas un periodo de gran florecimiento cultural. A este siglo pertenecen algunos de los más notables escritores ingleses, varios de sus mejores artistas y sabios más geniales. Remontémonos a los años 1660-1670, cuando el joven John Locke, nacido en 1632, ejercía en Oxford como profesor. A Locke, que había estudiado lenguas clásicas, filosofía, teología y medicina, se le auguraba un brillante porvenir. En 1666 el Colegio de Oxford recibió la visita de uno de los primeros políticos de aquel tiempo, Ashley, futuro conde de Salisbury, que un año más tarde lo hizo su secretario y consejero privado. En sus nuevas funciones en Londres, centro de la vida política del país, Locke tuvo presente no solo las impresiones de sus estudios de Oxford, sino también recuerdos de familia. Su padre, escribano del juzgado en el condado donde residía, había figurado entre los partidarios de Cromwell. El conde de Salisbury, fundador del partido Wright, aconsejó a su secretario que no se consagrara exclusivamente a la medicina, como Locke se propusiera durante algún tiempo, sino mejor a los problemas de la política. John Locke siguió el consejo de su protector, por lo que en 1683, cuando Carlos II logró triunfar sobre los Wright, debió exiliarse en Holanda, a la sazón lugar de refugio de numerosos fugitivos políticos. Residió allí 5 años, continuando con asiduidad sus estudios políticos y filosóficos. Cuando regresó a Inglaterra con Guillermo III, publicó diversos trabajos que lo harían célebre en el mundo entero. En el prólogo de uno de ellos, 2 tratados sobre el gobierno del Estado, expone el objetivo de su obra: contribuir a la consolidación del trono de Guillermo III, justificar el título que el príncipe ha recibido con la aprobación popular y hacer justicia de este modo al pueblo inglés, que hallándose al borde de la esclavitud y de la decadencia se salvó gracias a su amor a los derechos naturales y a su determinación de mantenerlos a toda costa. Los amigos de John Locke nos han legado de él un retrato de mediados de su vida, el de un hombre sosegado y cortés, muy modesto y amable, reflexivo y perspicaz en sus juicios, rebosante de tolerancia y de comprensión. No lo tentaba el ocupar altos cargos, si bien no pudo sustraerse de hecho al papel político que debía desempeñar en el sistema de gobierno erigido sobre sus propias ideas por su amigo Guillermo III. El filósofo no se encontraba en ninguna parte mejor que entre sus amigos. Francisco Masham y su esposa, la magnífica posesión de estos en Essex, fue siempre para él un refugio acogedor. Allí falleció un día de verano de 1704. La señora Masham escribió en aquella ocasión: ha muerto como ha vivido, piadosamente y por tanto con naturalidad. Era hombre de una sinceridad absoluta. La filosofía de John Locke iba precisamente a convertirse en la más poderosa arma intelectual en la lucha contra el absolutismo. Locke amaba la libertad, la justicia, la comprensión, la tolerancia y luchaba con objeto de hacerlas efectivas en el pueblo. Su personalidad nada tenía de pedantesca y sabía en forma tan clara que todos podían seguir el curso de sus demostraciones. Ideario político de Locke.
La autoridad tiene el deber de vigilar el respeto a la vida, la propiedad y la libertad, por estar constituida para el bien de los súbditos, y si alguna vez cualquier persona revestida de autoridad quebranta estos derechos, el pueblo puede exigir su destitución. Por supuesto, Locke rechazaba por completo la idea de la monarquía de derecho divino. El poder debe ser compartido, reservándose el poder legislativo a la representación nacional y los poderes ejecutivo y judicial al rey. Precisamente esta era la estructura que siempre habían deseado implantar los hombres de la Revolución de 1688. Según Locke, debe existir asimismo plena separación entre la Iglesia y el Estado. La misión de éste consiste en garantizar a los ciudadanos el disfrute de sus derechos naturales y el papel de la Iglesia el de permitir a estos mismos ciudadanos alcanzar su salvación eterna. Por lo demás, las iglesias no tienen ningún derecho sobre las personas de los fieles ni sobre sus bienes. En su epístola de tolerancia, defiende la libertad de conciencia y de culto, aunque imponiendo ciertos límites. Jamás debe atentarse contra los derechos naturales ni permitirse opiniones que pudieran amenazar a la sociedad civil, límites que excluían por diversas razones a los ateos y a los católicos. Suprimir a Dios, aunque solo sea con el pensamiento, juzgaba Locke, equivale a destruirlo todo. En su famoso ensayo sobre el entendimiento humano, Locke definió con mayor claridad su filosofía general. Al revés de Descartes y demás racionalistas, sostenía que las ideas acerca de Dios, de lo infinito y de la eternidad no son innatas, surgen de la propia actividad intelectual del hombre. El espíritu humano es, por consiguiente, como una tabla rasa en espera de que se graben sobre ella los caracteres como en una placa sensible. Partiendo de las sensaciones nacen las ideas simples externas, como el calor, el frío, lo sólido, el color vivo y el sabor amargo, y las ideas simples, internas, como la atención, el paso del tiempo o la memoria. La mente yuxtapone y combina luego las ideas simples, las toma como objeto de su propio razonamiento y las proporciona de este modo un carácter cada vez más complejo y abstracto. De hecho, Locke no era un auténtico demócrata. Para él, los hombres libres eran la nobleza, el clero y la gentry, o sea, la burguesía terrateniente o comerciante. No obstante, lo importante era que había nacido un ideal de libertad, aunque fuera relativa, y que por vez primera en su historia Inglaterra traía la atención como un país de cultura propia y con proyección de universalidad. Defoe, un joven aventurero. Robinson Crusoe de Daniel Defoe inflamó el deseo de aventura en miles de adolescentes, los impulsó a recorrer países lejanos, prestó indirectamente enormes servicios a un eficaz reclutamiento de las flotas de la Gran Bretaña y como consecuencia implantar el poderío inglés en casi todos los rincones del mundo. Daniel Defoe nació en Londres hacia 1660. Su padre, carnicero puritano, hizo ingresar a su hijo en el seminario apenas cumplió los 14 años, pero la carrera eclesiástica no ejercía atractivo alguno para el joven Daniel, que se consagró al mundo de los negocios y especuló con todos los artículos a su alcance, con mayor o menor éxito. De este modo su vida transcurrió en una prolongada serie de años de vacas gordas y de vacas flacas, de opulencia y de miseria. Suele imaginarse Defoe como un escritor ingenuo, honrado y absolutamente inofensivo, es decir, como el autor que ha ofrendado a los adolescentes uno de los más hermosos libros escritos para ellos, pero Defoe no respondía ciertamente a imagen tan seductora. Desde su juventud Defoe se dedicó a la política con el mayor entusiasmo, y como Swift escribió innumerables libelos en prosa y en verso. En calidad de publicista, agente electoral, incluso como espía, sirvió unas veces a los Wright y otros a los Tories, según fueran unos u otros quienes se hallaran en el poder. Defoe no sentía escrúpulo alguno en escribir artículos en un diario jacobita y en recibir al propio tiempo secreta ayuda financiera del gobierno Wright, dominante en aquel momento. El Robinson, epopeya del individualismo. Comenzó a escribir el Robinson Crusoe cuando contaba ya cerca de 60 años. En 10 años compuso una serie de relatos de aventuras poco menos que olvidados en la actualidad, a excepción del primero de ellos, de título original, tanto prolijo, La extraña aventura de un marino de York, que ha vivido 28 años en completa soledad en una isla desierta de las costas de América, cerca de la desembocadura del río Orinoco, después de un naufragio en que perecieron todos sus compañeros.